Buenos días, mi grupo está conformado por Madeline Soto, Yurlevis Camacho, Shirley Sarria, Charit Cantillo, Andrea Sánchez, Angélica Caro y mi persona, Ligia Barrera. Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades autoinmunitarias. Una enfermedad autoinmune es una afección en la que el sistema inmunitario ataca equivocadamente al cuerpo. El sistema inmunitario normalmente protege contra gérmenes como bacterias y virus. Cuando detecta a estos invasores extranjeros, envía un ejército de células combatientes para atacarlas. Entonces, reacciones inmunitarias ante los autoantígenos, es decir, la autoinmunidad, explican muchas enfermedades en el ser humano. Se calcula que las enfermedades autoinmunitarias afectan del 2 al 5% de la población en países desarrollados y su incidencia parece estar en aumento. En muchos de esos trastornos se han identificado varios anticuerpos de alta afinidad y en algunos casos conocemos la causa de esas anomalías. Las enfermedades autoinmunitarias pueden ser específicas de órganos o sistémicas. Estas enfermedades varían desde aquellas en las que la respuesta inmunitaria específica se dirigen contra un órgano o un tipo celular particular y que dan lugar a daño tisular localizado, hasta estas enfermedades multisistémicas caracterizadas por lesiones en muchos órganos y asociados a múltiples autoanticuerpos o reacciones de mediación celular frente a numerosos autoantígenos. En las enfermedades sistémicas, las lesiones afectan principalmente al tejido conjuntivo y a vasos sanguíneos de los diversos órganos afectados. Así, aunque las reacciones sistémicas no sean dirigidas de modo específico contra contribuyentes del tejido conjuntivo o de los vasos sanguíneos, con frecuencia las enfermedades se denominan trastorno de colágeno vascular o del tejido conjuntivo. Tenemos las enfermedades mediadas por anticuerpos, entre esos tenemos la anemia hemolítica autoinmunitaria, la trombocitopenia autoinmunitaria, la gastritis atrófica autoinmunitaria de la anemia perniciosa, la miastenia grave, la enfermedad de Graves, el síndrome de Goodpasture y entre las sistémicas tenemos la lupus eritematoso sistémico. Por otro lado tenemos esas enfermedades mediadas por los linfocitos T. Entre estas tenemos la diabetes de mellitus de tipo 1, la esclerosis múltiple, la tiroiditis Hashimoto y la enfermedad de Crohn. Estas son específicas de órgano y tenemos entre las sistémicas la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica y el síndrome de Sjögren. También tenemos estas enfermedades de posible origen autoinmunitario. Estas específicas de órganos tenemos la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmunitaria. Y entre las sistémicas tenemos la panarteritis nodosa y las miopatías inflamatorias. Entonces, las personas normales no responden, es decir, que las que no son tolerantes a sus propios antígenos o autotolerantes, y la autoinmunidad es consecuencia del fracaso de la autotolerancia. Entonces, para comprender la patogenia de la autoinmunidad es importante familiarizarse primero con los mecanismos de la tolerancia inmunológica normal. Entonces, ahora continúa mi compañera. Bueno, a continuación yo les hablaré acerca de la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica es una falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición de linfocitos específicos a dicho antígeno. ¿Esto qué quiere decir? La intolerancia inmunológica no es más que la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño. Es una alteración que se desarrolla de forma natural y consiste en que cuando el sistema de autotolerancia falla, o sea, cuando es incapaz de responder ante sus propias células, se produce la aparición de enfermedades autoinmunes. La tolerancia inmunológica es adquirida y existen variables que llevan a un fracaso de ella, como lo son la herencia de genes que pueden ser susceptibles a desestructurar las diferentes vías de tolerancia, y las infecciones y alteraciones tisulares que pueden exponer los autoantígenos, así como activar las células prestadoras de antígenos y los linfocitos de los tejidos. Las personas que
tienen predisposición genética a trastornos autoinmunes son más propensas a generar esta alteración por esta variable. Bueno, existen varios mecanismos que nos trabajan de forma conjunta para seleccionar contra la autorreactividad y así prevenir que se produzcan reacciones inmunitarias. Entre estos mecanismos existen dos grandes grupos que son la tolerancia central y la tolerancia periférica. En la tolerancia central tenemos que hacer referencia a la supresión de linfocitos T y B autorreactivos durante su maduración, ya sea en el timo o en la médula ósea. Entonces, muchos antígenos proteicos autólogos son procesados por las células prestadoras de antígenos en el timo asociados con su propio complejo principal de histocompatibilidad. Todos los linfocitos T inmaduros que se encuentran con un autoantígeno de este tipo sufren una apoptosis, es decir, una delección de las células autorreactivas, o lo que lleva a una mutación genética donde se pierde material genético. En el caso de los linfocitos B inmaduros también pueden sufrir una apoptosis, pero en algunos casos no se suprimen, sino que es posible que sufran una segunda ronda de reordenamiento de genes de receptores y se expresen nuevos receptores y ya no sean autónomos. En la tolerancia periférica, los linfocitos T autorreactivos que escapan a la selección negativa en el timo pueden causar estragos a menos que sean suprimidos o completamente silenciados. Los mecanismos identificados en los tejidos periféricos que silencian tales linfocitos T potencialmente autorreactivos son varios: anergia, supresión por linfocitos T reguladores y muerte celular inducida por activación. Anergia hace referencia a la inactivación funcional en vez de la muerte de los linfocitos, la cual es inducida por el encuentro con antígenos bajo ciertas condiciones. Recordemos que la activación de los linfocitos T requiere dos señales. La primera es el reconocimiento del antígeno peptídico en asociación con moléculas propias del complejo principal de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígeno, y también un conjunto de segundas señales coestimuladoras proporcionadas por las células presentadoras de antígeno. En caso de que no se liberen las segundas señales coestimuladoras, o si un receptor inhibidor en el linfocito T se encuentra comprometido cuando la célula encuentra el autoantígeno, el linfocito T se vuelve anérgico y no puede responder al antígeno. Dado que las moléculas coestimuladoras no se expresan intensamente en la mayoría de los tejidos normales, el encuentro entre linfocitos T autorreactivos y autoantígenos en los tejidos puede dar lugar a anergia. Los linfocitos B pueden también volverse anérgicos si se encuentran con el antígeno en ausencia de linfocitos T colaboradores específicos. En la supresión por linfocitos T reguladores, la respuesta de los linfocitos T a los autoantígenos puede ser suprimida activamente por los linfocitos T reguladores. Las poblaciones mejor definidas de linfocitos T reguladores expresan CD25, la cual es una de las cadenas del receptor para la interleuquina 2, que la requieren para su generación y supervivencia. Estas células también expresan un factor de transcripción singular denominado FOSP3, proteína que parece ser tanto necesaria como suficiente para el desarrollo de las células reguladoras. Las mutaciones en el gen FOSP3 son responsables de una enfermedad autoinmunitaria denominada IPES, que se asocia a deficiencias de linfocitos T reguladores. La muerte celular inducida por activación es otro mecanismo de tolerancia periférica, la cual implica la apoptosis de linfocitos maduros como consecuencia del reconocimiento de autoantígenos. Un mecanismo de apoptosis se produce a través del receptor de muerte Fas, cuando se une a su ligando coexpresado en las mismas células. La misma vía es importante para la supresión de linfocitos B autorreactivos mediante la unión con un ligando de Fas expresado en los linfocitos T colaboradores.
La importancia de esta vía de autotolerancia viene ilustrada por el descubrimiento de que las mutaciones en el gen FAS son responsables de una enfermedad autoinmunitaria denominada síndrome linfoproliferativo autoinmunitario, caracterizado por la linfadenopatía y múltiples autoanticuerpos, como por ejemplo contra el ADN. Mecanismos de autoinmunidad. Tras resumir los mecanismos principales de la autotolerancia, podemos preguntarnos cómo podrían alterarse estos mecanismos para dar lugar a una autoinmunidad patológica. Desafortunadamente, no hay respuestas simples a estas preguntas y aún no se comprenden las causas de la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias. Antes nos hemos referido a mutaciones que comprenden una u otra vía de autotolerancia y causan autoinmunidad patológica. Estas mutaciones en un único gen son extraordinariamente informativas y ayudan a establecer la significación biológica de las diversas vías de la autotolerancia. No obstante, las enfermedades causadas por tales mutaciones son infrecuentes y la mayoría de los trastornos autoinmunitarios no pueden explicarse por defectos en genes únicos. Se cree que la degradación de las autotolerancias y el desarrollo de autoinmunidad son consecuencias de una combinación de genes de susceptibilidad hereditarios que influyen en la tolerancia de los linfocitos y factores ambientes como la infección o las lesiones tisulares que alteran la presentación de los autoantígenos. Como se ve en la imagen, cuando hay un gen predisponente, se da el fracaso de la autotolerancia, que van a dar linfocitos autorreactivos, o sea, autodestructores. En relación a los estímulos ambientales, se da una lesión tisular e inflamación, se activan las APS tisulares, se activan los linfocitos autodestructivos que van a causar una lesión tisular y una enfermedad autoinmunitaria. Factores genéticos de la autoinmunidad. En el desarrollo de la autoinmunidad tenemos tres fases, como son la iniciación, la cual constituye esa predisposición genética que tenga el individuo, incluyendo esos disparadores ambientales, los cuales podrían ser un ejemplo de las exposiciones a ciertos antígenos o moléculas dentro de los patógenos. Fase de propagación, la cual está acompañada por los componentes humorales como en la producción de citoquinas. Fase de resolución, en donde puede verse un poco disminuida la intensidad autoinmune, pero esto no quiere decir que ésta desaparezca. Podríamos afirmar que en la actualidad sabemos que la aparición y manifestaciones de autoinmunidad se asocian a procesos epigenéticos. ¿Pero qué es epigenético? Podríamos definirlo como todos esos cambios irreversibles en la función del genoma que altera la secuencia de nucleóticos del DNA y asimismo en las células, como un número limitado de genes que pueden diferenciarse en células con funciones diversas y heredar este fenotipo a las células hijas. Los fenómenos epigenéticos importantes controlan la expresión genética durante el ciclo de desarrollo de respuesta. Hay tres puntos de regulación epigenética, como son la metilación del DNA, acetilación de histona y los microRNA. Yo les hablaré un poco acerca de la metilación de DNA. Estos ocurren precisamente en los hilos de citosina guanina y reprimen la expresión genética, disminuyendo la afinidad por factores de transcripción o atrayendo correpresoras de la modificación de histona que determinan ese empaquetamiento de genes y el acceso a su transcripción. Algunos de esos factores han sido descritos en enfermedades autoinmunes. Un ejemplo de estos es el lupus eritematoso sistémico, ya que se ha encontrado que los linfocitos tienen un defecto en la metilación de su DNA y que esa anormalidad está correlacionada con la actividad de la enfermedad. Como consecuencia, varios genes promotores de la autoinmunidad se sobreexpresan en los linfocitos circulantes, entre otros está la perforina, los factores de inmunoglobulina, la interleucina 4, interleucina 6 y
154. El mantenimiento de la metilación es mediado por la metiltransferasa 1. También se ha descrito que la modificación en microRNA es la autoinmunidad del lupus. Cabe destacar que las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el organismo pierde esa tolerancia a lo propio y puede ser sistémico, como en el caso de la artritis reumatoide, u órgano específica, como en el caso de la diabetes, la esclerosis múltiple y la tiroides. Función de las infecciones y de la lesión tisular. Se han implicado diversos microorganismos, como lo son las bacterias, micoplasmas y virus, como los desencadenantes de la autoinmunidad. Y estos mismos también pueden inducir reacciones de autoinmunidad por varios mecanismos. Primero, porque los virus y otros microbios pueden compartir epítopos que reaccionan de una forma cruzada con autoantígenos, de modo que las respuestas al antígeno microbiano pueden atacar los propios tejidos. Este fenómeno recibe la denominación de mimetismo molecular y probablemente es la causa de ciertas enfermedades como lo es la cardiopatía reumática, en la que una respuesta inmunológica frente a estreptococos reacciona de modo cruzado con antígenos cardíacos. No se sabe si un mimetismo más sutil desempeña alguna función en otros trastornos autoinmunitarios. Y segundo, las infecciones microbianas con la consiguiente necrosis tisular e inflamación, que pueden causar sobreregulación de moléculas coestimuladoras en las cepas en reposo del tejido, lo que favorece una desestructuración de la energía de linfocitos T y la posterior activación de los mismos. Es posible que luego de toda la información que se nos ha brindado nos surjan interrogantes, como es el caso de si es posible que los agentes infecciosos sean causales de autoinmunidad. Claramente nos faltan posibles mecanismos que expliquen cómo los agentes infecciosos podrían participar en la patogenia de la autoinmunidad. En la actualidad no hay datos que impliquen de un modo claro, minuciosamente, si algún patógeno sea el causante de las enfermedades autoinmunitarias que afecten al ser humano. Algunos datos basados en evidencias epidemiológicas sugieren que las infecciones pueden proteger a los individuos de algunas enfermedades autoinmunitarias, sobre todo teniendo en cuenta la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple, pero no se comprenden los posibles mecanismos que figuren en la base de este efecto. Se tiene que la presentación de los antígenos tisulares puede alterarse por la presencia de varios agentes ambientales, no solo infecciosos, como es el caso de la radiación ultravioleta, que esta causa la muerte celular y puede provocar la exposición de los antígenos nucleares, lo que va a dar lugar a respuestas inmunitarias patológicas, como es el caso del lupus. Y este mecanismo es la aplicación que se ha propuesto para la asociación de los brotes de lupus con la exposición a la luz solar. Otro factor de riesgo que se ha venido estudiando es el tabaquismo, ya que este provoca modificaciones en los autoantígenos, porque la lesión tisular local que se produce por cualquier motivo puede determinar la liberación de autoantígenos y respuestas autoinmunes. También, según estudios, se dice que existe un sesgo importante de la autoinmunidad entre ambos sexos, ya que muchas de estas enfermedades son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero se desconocen los mecanismos subyacentes que podrían incluir los efectos de las hormonas, entre otros factores. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un buen día.